Vamos a empezar. Con el permiso de todos quienes sostienen, mantienen y contienen la vida. Les doy la cordial bienvenida y siempre un agradecimiento por su presencia y principalmente por seguir tejiendo este camino andino, por seguir caminando junto a nuestras sabidurías milenarias para seguir co-creando y cumpliendo las tareas, las misiones que nos dejaron nuestros ancestros hace 500 años, en que nos dijeron que después de 500 años tendríamos que producir un Pachacuti, un cambio radical, profundo, estructural a todo lo que se ha vivido en estos 500 años. Así que en esa tarea, en esa misión, en ese propósito, es que estamos laborando, estamos produciendo, estamos generando una serie de caminos, de posiciones, de métodos, de orientaciones, de horizontes para poder cumplir esa transformación que nos corresponde hacer a esta generación que nos fue legada esa responsabilidad para dar un giro, un cambio a todo lo que hemos vivido en estos 500 años
no solo para los pueblos andinos, sino para toda la humanidad. Se nos ha dado la tarea de ser portadores, guías, difusores, embajadores, portavoces para toda la humanidad. Y la idea es que tenemos que, hoy nos toca a nosotros liderar eso. Hoy ahora a nosotros nos toca asumir esa dirección en este nuevo periodo para la humanidad. Entonces, en este sentido, si nosotros queremos hacer este cambio, esta transformación, tenemos que tener claro el diagnóstico, los antecedentes, las causas, los orígenes, los procesos, para poder hacer una real y profunda transformación. Caso contrario, pues podemos equivocarnos, podemos desviarnos, podemos caer en trampas y darnos la vuelta en lo mismo. Y después terminar como el perro loco que gira alrededor de su cola tratando de morderse y se pasa así como un disco rayado, dándose vueltas y vueltas y no puede salir. Y esto se aplica a todo, a cualquier cosa. Si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un médico, digamos, o cualquier sanador va a hacer una curación, una sanación, una terapia, pues necesita hacer una adecuada evaluación, un adecuado diagnóstico para poder establecer cuáles son las terapias, los medicamentos, los insumos necesarios para poder lograr que sea efectiva la curación. Por caso contrario, puede producirse lo contrario, en vez de curarle se le puede matar. Como de hecho pasa en muchos casos, especialmente en la medicina convencional o oficial, en donde hay muchas personas que mueren por malas prácticas médicas, como se llama, que en muchos casos no es porque haya malas intenciones, ¿no? Sino porque se equivocaron, pero pueden terminar matando. De hecho, es una de las causas de muerte altas que hay en el mundo. Está en la sexta causa de muerte, las malas prácticas, después de las enfermedades, después de los suicidios, después de los asesinatos, después de los accidentes de tránsito, etcétera. La causa de muerte también tiene que ver con las malas prácticas y esto tiene que ver porque no se hizo una adecuada investigación para establecer qué es lo que había que hacer para sanar, para resolver eso. Entonces, eso se aplica entonces para cualquier cosa en la vida. Es fundamental esa dimensión de poder establecer los orígenes, las causas y como consecuencia de esa correcta determinación, de ahí salen justamente las directrices, los lineamientos, lo que es necesario hacer, porque es lo que nos indica, lo que eso nos va a señalar el camino. Caso contrario, simplemente podemos caer en una situación en donde lo que hagamos es más bien reproducir la enfermedad, ahondar el problema y llevar a situaciones mucho peores. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de los cambios sociales o políticos todo lo que tiene que ver con esto que queremos hacer una transformación de la forma y del estilo de vida, tiene que ver justamente con haber hecho adecuadamente una interpretación del proceso histórico vivido y determinar ahí por qué es que estamos como estamos.
Y siendo justo ese el problema de que cantidad de investigadores, de intelectuales, de políticos, de analistas, de filósofos han hecho una serie de conjeturas para determinar la situación y han establecido, por lo tanto, qué es lo que hay que cambiar y cómo hay que cambiar. Pero resulta que no hay los tales cambios. No se ha producido esta situación de que se haga efectivo esa utopía, ese sueño que se está buscando. Y desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver porque no se ha entendido cuál es nuestra situación actual, es decir, a dónde hemos llegado luego de un proceso y en qué estado nos encontramos para de ahí establecer las salidas. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la idea de que, por ejemplo, dicen que estamos en un sistema capitalista, que estamos viviendo la, la globalización del capitalismo. Y esto es parcial, porque desde nuestro punto de vista, lo que nosotros estamos viviendo en esencia, en la base, en la estructura, es en un sistema esclavista. Este sistema esclavista tiene varios tentáculos. Uno de sus tentáculos es el capitalismo, es decir, es la expresión del esclavismo en su forma económica. Pero hay otros tentáculos como son el patriarcado, el racismo, el clasismo, el sexismo, etcétera, etcétera. Es decir, que el esclavismo tiene varias expresiones y no es la única ni necesariamente la más importante el capitalismo, sino es una entre otras. Entonces, cuando se entiende así, ya se cambia totalmente la situación, porque lo que estamos viviendo, por lo tanto, es un esclavismo capitalista, patriarcal, monocultural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se trata solamente de cambiar el capitalismo, como es lo que plantea la izquierda, y de ahí que no han logrado hacer los cambios, porque se han olvidado de todo lo demás, y fundamentalmente porque no van a la raíz, se quedan en una de las ramas y ni siquiera llegan al tronco, sino que se quedan simplemente en las nociones de una de las producciones que es una de las ramas, pero las raíces son lo que sostienen. Y si no se hace ahí un proceso en las raíces, pues simplemente es como cuando se corta una planta, una hierba, y se vuelve a reproducir, vuelve a crecer, y seguimos en lo mismo. Entonces, cuando comprendemos que estamos en un sistema esclavista que surgió en un momento del proceso histórico de la humanidad y que ese sistema no se extinguió o desapareció, pues si se hubiera desaparecido, extinguido, se hubiera acabado la dominación, la explotación y todo lo que implica un sistema esclavista. Se hubiera terminado toda forma bajo la cual hay un sometimiento de unos a otros, que eso es el esclavismo. Y lo que sucedió es simplemente un proceso
donde tomó otras características, otras condiciones, y en este sentido se fue perfeccionando, se fue elaborando de mejor manera para que se convierta cada vez en una forma más contundente en el propósito de someter a alguien con el afán de qué? De que produzca más. Porque ¿para qué esclaviza a alguien? Y es para hacerle trabajar y que trabaje lo más que pueda para que produzca y genere la mayor riqueza para el esclavista. Eso es un sistema de dominación, de explotación, de opresión. Entonces, en este sentido, lo que sucedió es que hemos entrado fue en un proceso de afinación de este esclavismo y que después tomó una nueva forma en lo que ya conocemos con el capitalismo, en donde entra a otra etapa de ese esclavismo y logra estar en otras condiciones, en otras expresiones, en la cual ya es mucho más sofisticado y como consecuencia las formas de dominación, de explotación se hacen más sutiles. Y en este camino, pues, de perfeccionamiento, de desarrollo, de progreso, de crecimiento de este esclavismo, es que hemos llegado a esta etapa que llamamos el neoliberalismo, que ya sería una etapa del postcapitalismo, es decir, una continuación, una profundización en otro nivel de una nueva etapa de este proceso esclavista. Entonces, cuando comprendemos así, estamos, por lo tanto, identificando, diagnosticando y estableciendo todos los elementos bajo los cuales nosotros tenemos que hacer una reacción, una respuesta, una salida. Y como consecuencia, esas salidas, esas proyecciones tienen que ver con toda esta interseccionalidad, con todos estos elementos para que sea posible el cambio. Caso contrario, puede pasar como está sucediendo actualmente con por ejemplo, el feminismo, que está haciendo una lucha de género, es decir, una lucha en relación a las mujeres como tal. Pero resulta que no todas las mujeres son iguales. No todas las mujeres tienen las mismas condiciones, ni las mismas creencias, ni los mismos valores culturales. Entonces no se puede generalizar y hablar de mujeres, porque hay muchas diferencias entre las mujeres. Tanto es así que ha originado una división en el feminismo y hay una cantidad de feminismos, lo que refleja que hay una división en relación a la situación cultural, económica, política, eh, etcétera, de todos estos grupos feministas que se han ido dividiendo de acuerdo a cada una de sus condiciones y particularidades. Entonces, esta fragmentación nos está haciendo ver que el problema central no es de género, sino que es un problema interseccional en la cual las más afectadas son las mujeres indígenas, negras, pobres, discapacitadas, analfabetas. Miren cómo si seguimos identificando más, podríamos ir viendo las condiciones de estas mujeres en cada vez en situaciones mucho peores.
muy diferente a las mujeres blancas. Y si pensamos en los hombres indígenas, negros y pobres y discapacitados y enfermos y analfabetos, etcétera, ¿cuál es la relación con estas mujeres ricas, blancas, universitarias, profesionales? Entonces, no se puede comparar. Es decir, estas mujeres se convierten en parte de la dominación de los hombres pobres y de las mujeres pobres. Entonces, en consecuencia, si caemos en la trampa de mirarlo como lo miran estas feministas blancas y nos quedamos simplemente que es un problema de que falta la igualdad, porque esa es la propuesta de ellas, un feminismo de la igualdad en donde los hombres y mujeres estén en igual de condiciones. Pero resulta que para estar en igualdad de condiciones no es una cuestión de un problema de género, es un problema sistémico, es un problema de todo el sistema, de toda la construcción, de toda la estructura. Entonces, si se resolvería ahí lograríamos eh, un sistema de desigualdades mínimas. Pero simplemente al plantear una igualdad de género, dejan intacto todo lo demás. Por lo tanto, no se resuelve las causas que originan. Entonces ahí tienen otro ejemplo de que cuando no se hace una adecuada interpretación de los procesos, pues se puede creer que se está haciendo algo a favor, pero puede resultar que el tiro salga por la culata. Y eso es lo que está pasando con el feminismo, que hay obviamente buenas intenciones, que entendemos las aspiraciones, pero por que hay otras cargas, otras concepciones que vienen desde las mujeres privilegiadas blancas, porque ellas son las que han empujado esto y que son privilegiadas dentro del sistema y que simplemente quieren ocupar los puestos de los hombres blancos, ricos, poderosos, como es lo que hemos visto, ¿no? Que ahora hay mujeres poderosas, ricas, en sitios de poder, pero es un grupito de mujeres, pero que acaso están cambiando el sistema. Es más, las defienden el sistema. Hay todas estas mujeres que simplemente están hablando a nombre de las mujeres, pero que están consolidando, reafirmando este sistema esclavista, patriarcal, capitalista, liberal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está otro ejemplo claro de cuando no se logra ubicar y entender todos los elementos, y para ello se necesita hacer un diálogo con todas las mujeres, en este caso, para entender toda la problemática y entender fundamentalmente que la violencia no es de los hombres hacia las mujeres, sino es la violencia del patriarcado sobre hombres y mujeres. Eso es muy diferente. Entonces, esa violencia del sistema que afecta a hombres y mujeres es la que genera toda una serie de violencias económicas, violencias sociales. Tanto es así que esta violencia aquí más produce prejuicios o problemas es a los hombres. Por ejemplo, ¿quiénes son cuáles son los niveles de homicidios o de asesinatos? ¿Quiénes matan más? Los hombres a otros hombres. Son los que más matan. ¿Quiénes son los que más se suicidan?
son hombres. ¿Quiénes son los que se enferman más? Hombres. ¿Quiénes son los que pueblan las cárceles? Hombres. La mayoría son hombres que están en las cárceles, etcétera, etcétera. Entonces, ese es la violencia sistémica que afecta a hombres y mujeres y en la cual los hombres son los primeros en ser violentados cuando son niños, cuando se les desliga de su condición humana para transformarles en machos y que los educan no solamente los padres, sino las madres para que sean machistas. Entonces, estos niños deshumanizados que comienzan a perder sus sensibilidades porque les dicen los hombres no lloran, por ejemplo, y así se empieza el camino para que ese ser anule sus emociones, sus sentimientos, sus sensibilidades y se convierte en un macho para que pueda después enfrentarse a otros machos y pueda construir el patriarcado, pueda hacer posible este sistema esclavista y trabaje y pueda producir y pueda controlar y pueda vigilar y pueda someter a otros hombres y a las mujeres. Entonces, como consecuencia, ahí vemos de que el problema no ha sido de género, sino que el género es un elemento entre otros elementos. Entonces, cuando se principaliza el género, se desvirtúa, se deforma, se degenera un proyecto, como de hecho ya está pasando, por la dispersión, la división, la fragmentación que se ha producido con la cantidad de feminismos, en donde se pelean entre mujeres, entre mismas feministas y otras que no son feministas. Entonces hay una autodestrucción que no es solamente de que hay una acción de los hombres, sino que en ellas también está el patriarcado, en ellas también está toda esa formación y por lo tanto reproducen en sus propios círculos, en sus propias familias, en sus propias organizaciones, toda esta estructura patriarcal y generan todos estos conflictos. Entonces, ahí tienen ustedes otro ejemplo y así podríamos hacer referencia a todos los grupos, porque todos ellos parten desde una serie de concepciones que son individualistas o parciales o parroquiales o particulares. Es decir, no ven integralmente, holísticamente. Por eso es que muchas mujeres indígenas no se identifican con el feminismo, porque ellas, especialmente las mujeres de comunidades, no ven como un caso de género, lo ven mucho más profundo. Por eso muchas mujeres indígenas prefieren no denominarse feministas, ni siquiera feministas comunitarias. Hay algunas que cuestionan esta noción porque resulta contradictorio, ¿no? ¿Cómo es que hablar de feminismo comunitario si lo comunitario es global, es total? Entonces, y mientras el feminismo es particular. Entonces resulta una contradicción, lo que se llama un oxímoron, porque no hay una conexión. Entonces, estas mujeres indígenas más bien hablan desde toda su condición comunitaria, miran desde esa particularidad, no lo miran fragmentado, dividido, separado, sino integralmente. Entonces, eso marca dos sentidos de la vida
y por lo tanto hay dos formas de interpretación y dos formas de salida. Entonces, es el problema de todos estos grupos y de la izquierda que parten de estas visiones, estas concepciones divisorias de fragmentación, que esa es su formación, su escuela, porque eso es el esclavismo. Entonces, ellos han asimilado el esclavismo y no pueden liberarse, no puede haber una emancipación si es que no comprenden esto. Y por lo tanto, sus luchas parciales se quedan en luchas mesiánicas, en luchas prebendalistas, en luchas paternalistas, y no van mucho más allá. Entonces, como no hay esta visión integral, sino esta visión que ellos llaman dialéctica, en donde buscan que las contradicciones se resuelvan para encontrar la síntesis. En cambio, de lo comunitario no se busca eliminar las contradicciones, se busca armonizar a los contrarios, equilibrar las oposiciones. Entonces, como ellos quieren eliminar al otro, al adversario, al oponente, lo que generan es proceso de dominación, de opresión. Y creen que para acabarle al otro hay que dominarle, como dice la izquierda, de dominarles al proletariado, a la burguesía, que el proletariado tiene que pasar a generar una dictadura del proletariado o una dominación de la burguesía para acabar con la dominación. Es otro oxímoron, otro absurdo. ¿Cómo es que la dominación puede acabar a la dominación? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? De que hay una serie de categorías, de valores, de principios, de fundamentos que maneja la llamada izquierda y todo el discurso que viene de lo que hemos llamado el eurocentrismo, o de esta visión hegemónica, universalista, monocultural, homogenista. Entonces, ese es el problema de esta concepción, y por lo tanto no pueden resolver porque no se dan cuenta de que ellos son producto de todo ello, de que en ellos está todo este sistema. Y entonces, cuando creen que es un problema simplemente de género, feminismo, es un problema de clase izquierda, que es un problema ecológico de solo la naturaleza, y así, cuando establecen estas fragmentaciones, no tienen esa visión completa, y por lo tanto sus luchas se quedan atrapadas en esas particularidades y se pierden, se desvirtúan, se degeneran. Es más, en el caso del feminismo ahora hay feministas de derecha, feministas liberales, y se reconocen así. Entonces, tiene que ver con esa base bajo la cual hacen las reflexiones, y parten de conceptos, de categorías bajo las cuales han sido formadas, y desde ahí no se puede resolver, tiene que ser desde otras, tiene que venir desde afuera, desde la alteridad, es decir, tiene que ir, en su caso, a las culturas indígenas europeas, para ahí encontrar las otras herramientas, los otros métodos, las otras reflexiones, las otras valorizaciones para entender el proceso de Occidente. O pueden hacer lo que hacen ahorita algunos, que justamente se dan cuenta de que han perdido, de que no pueden encontrar las respuestas al interior de ellos mismos, entonces buscan en otras culturas que les pueda dar luces, guías, orientaciones. Y de ahí es que
salen de Occidente y van a aprender. Interesante, van a aprender. Y ya hay occidentales que se dan cuenta y van a aprender a descubrir, a nutrirse de otros saberes para poder tener más elementos para poder comprender su situación. Y después van a sus raíces indígenas milenarias en las cuales ahí les dan otra perspectiva. Entonces, ¿de qué se trata? De abrir el abanico para tener varios elementos en los cuales apoyarse. Entonces, si nosotros nos quedamos simplemente en una mirada parcial, provinciana, no podemos ver la totalidad. Es por eso que de ahí para nosotros es importante dialogar también con Occidente. Tenemos que dialogar, pero dialogar horizontalmente, frente a frente. Y este diálogo implica hacer una serie de cuestionamientos mutuos para ahí encontrar el equilibrio, para ahí buscar los puntos que nos puedan armonizar. Es decir, no se trata de anular al otro, como ha hecho Occidente. Nos ha querido eliminar, anular, extinguir, y nosotros no vamos a hacer lo mismo. Claro, entendemos que este diálogo, claro, es en la medida de que el otro también quiera dialogar. El problema es ese, ¿no? Que no quieren dialogar. Occidente impone, establece, delimita, sea izquierda, sea feminismo, sea cualquier corriente o de derecha, ¿no? Entonces, creen ellos saber, ellos son los expertos, los mejores, los superiores, los avanzados, y los pueblos indígenas, negros, orientales, aborígenes, no saben nada y hay que enseñarles todo porque no tienen nada. Esa es la visión. Entonces, ahí aparecen todos estos que se autoidentifican como de izquierdas, como feministas, ecologistas, y todos los grupos estos, pero que como son visiones parciales y además equivocadas porque no comprenden todo el conjunto, porque no van a las raíces. Entonces, si entendemos que estamos en un sistema esclavista que ha producido una serie de formas hasta llegar a las formas más elaboradas, donde se ha desarrollado, progresado este esclavismo y al nivel en donde hemos llegado a una autoesclavización, en donde se ha alcanzado un nivel de perfeccionamiento, de elaboración, que se ha vuelto imperceptible para la mayoría de personas. Ya no pueden ver eso. El esclavo corporal se daba evidentemente cuenta fácilmente. El otro cuando era esclavo en la hacienda, después esclavo del capital, es decir, esclavo de un salario, se daba cuenta. Pero cuando hemos llegado a eso que se llama del emprendimiento, donde todos somos supuestamente jefes, lo que hacemos es simplemente ya no, como jefes, no imponer al otro, nos imponemos a nosotros mismos. Pues, si somos jefes, nos imponemos, pues. ¿Y qué es imponerse? Lo que dice el sistema, ¿no? Desarróllate más, progresa más, crece más. ¿Qué es eso? Sacrifícate más, trabaja más, esfuérzate más, oprímete más, explótate más. Y lo,
risible, lo irónico, es que eso solo ve como un acto de autorrealización, lo ve como una forma de libertad, cree que es libre, porque puede elegir la forma en la cual quiere enclaustrarse, en la forma en la cual tiene que rendir, porque es la sociedad del rendimiento. Si no rindes, pues tienes peores condiciones. Entonces hay que rendir más. Y este rendir más es sacrifícate más. Entonces, todo este proceso. En consecuencia, entonces, a partir de haber establecido todos estos diagnósticos, es que es posible, por lo tanto, ya enfrentar todo ello. Y eso es lo que se plantea desde lo que hemos denominado buen vivir o vivir bien, que hace una retrospectiva integral, total, completa. Y no se trata solamente de hacer un proceso dirigido simplemente a resolver el problema del capitalismo, sino mucho más allá. Pero también nos encontramos con el problema de que algunos que dicen defender el buen vivir, el summa camaña, el summa causai, creen que están haciendo lo correcto. Es decir, hay compañeros nuestros que se identifican con esta postura, pero que tampoco comprenden, como nosotros pensamos, de que, por ejemplo, la idea de la construcción del Estado plurinacional. Desde nuestro punto de vista, ha caído nuevamente una trampa, y esta trampa es la idea de que hay que crear un Estado pluricultural y plurinacional. Es decir, creer que el Estado puede convertirse en una característica, en una cualidad que pueda servir al pueblo, cuando el Estado es una estructura de dominación para acondicionar el mismo sistema, para que se generen las diferencias sociales, las clases, y con eso seguimos en el mismo problema. Por lo tanto, esta idea del Estado plurinacional es otro fracaso. No decimos Estado fallido, porque decir Estado fallido significaría que puede haber un Estado que no sea fallido, y todo Estado va a ser siempre fallido en cualquiera de sus formas, así sea Estado plurinacional, va a fracasar, porque lo que hace es estructurar, consolidar el sistema tal como está. Es decir, simplemente ajusta, acomoda ciertas situaciones, pero a la final no va a resolver primero el asunto de crear otro sistema. No se trata de pulir el esclavismo, el, su parte capitalista, de hacerlo más humano, como dicen algunos, a este capitalismo salvaje, hacerle un poco más humano. Entonces, si se pretende simplemente hacer de este Estado un poco más humano, pues nos quedamos en lo mismo, y lo que vamos a hacer es fortificar sin quererlo o sin aspirarlo. Entonces, ¿qué es el Estado? Son una serie de instituciones, ¿no es cierto? Con todos esos aparatos de lo que se llama el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para que tengamos más claro cuando hablamos del sistema judicial, que
por más que intentan, hasta en los países llamados desarrollados del primer mundo, el sistema judicial siempre hay niveles de corrupción y niveles de injusticia, porque se cometen cantidad de errores y después se dan cuenta que mandaron a la cárcel a personas equivocadas. Y además porque enviar a la cárcel no resuelve nada, no cambia. En cambio, en nuestro sistema comunitario de justicia, la comunidad enfrenta esta situación. Entonces no hay un aparato aparte, no divide y crea un sistema judicial, sino que lo asume integralmente, globalmente, y actúa en esa condición y resuelve una situación en conflicto y no sanciona, pero no envía a la cárcel, no hace ese proceso de cerrarle a alguien, porque de eso no va a rehabilitar, no le va a cambiar. Entonces lo que hace es mecanismos de compensación, busca que ese individuo que afectó reequilibre lo que hizo. Si, por ejemplo, dejó huérfanos a unos niños, le va a punir o le va a dar una sentencia en la cual tendrá que compensar económicamente, dar recursos, entre otros, dar recursos económicos para que esos niños huérfanos puedan sostener. Entonces tiene que trabajar y dar dinero, lo que sea, para que esos niños puedan tener lo que deben tener, ya que no hay quien les provea. Entonces, en el caso del otro sistema, le envían a la cárcel y ¿qué pasa con esos niños? ¿Quién se hace cargo? Miren la diferencia de las concepciones que tenemos un pueblo y otro pueblo y por lo tanto las salidas. Entonces, las salidas que da Occidente no resuelve y siguen en el mismo torbellino. En cambio, nosotros sí hacemos procesos de rehabilitación y porque esa gente que ha cometido un delito tiene que comprometerse y tiene que, por lo tanto, reaccionar tomando conciencia de lo que hizo para poder justamente asumir lo que ha hecho y hacer una compensación para buscar restablecer lo que ha afectado porque se da cuenta que no fue lo correcto. Entonces, ahí cambia todo. Entonces, como vemos, esta es lo que estamos determinando de que nos podemos caer en trampas a pesar de que podemos estar pensando que estamos en el mismo horizonte. Entonces, estos compañeros que en el caso de Bolivia han construido, dicen que están construyendo el Estado plurinacional, desde nuestro punto de vista es otro fracaso más en la historia de fracasos de la izquierda y la idea de su estatismo, porque el problema es que ellos concentran todo en el Estado. Entonces, ahí vemos de que no se ha comprendido que estamos en un sistema esclavista y que creen que simplemente es resolver el problema del capitalismo a través del Estado, es decir, de otra institución del esclavismo. Creer que el Estado nos va a liberar, es decir, pensar que si hablamos, por ejemplo, de la crisis climática, que los que la han generado van a poder resolver lo que ellos han generado. No lo van a hacer, no es posible. Primero porque no lo aceptan, después porque no saben cómo hacerlo, es decir, no parten de las concepciones
que tiene la alteridad para poder hacer salidas profundas. Entonces lo que hacen es simplemente cambios superficiales, cambios cosméticos de maquillaje, pero en el fondo es lo mismo. Y eso está pasando con el Estado plurinacional, al poner simplemente maquillaje indígena y a la final seguimos en el problema justamente de lo mismo, un sistema, se reafirma el clasismo, en donde han aparecido y van apareciendo ahora los camiris, los ricos que decíamos, y seguimos en lo mismo en ese sistema, igual de este clasismo, de esta fragmentación, de esta división, y por lo tanto no vamos a resolver, ¿sí? Porque se sigue estableciendo estas dinámicas en las cuales unos salen favorecidos por A o B razones, por A o B situaciones logran tener otras condiciones, cuando lo que se trata es de que todos tengan las mismas oportunidades, las mismas condiciones y generemos un sistema simbiótico. ¿Qué es esto la simbiosis? Un sistema donde todos colaboran para beneficiarse mutuamente. Entonces, en este sistema no se colabora para beneficiarse mutuamente, sino para sacar tajada, ventaja de esta situación. Entonces, no hay la ayuda mutua, no hay la cooperación. Y eso, entrar en estas dinámicas del Estado es repetir lo mismo, porque el Estado y todo este sistema funciona en esa jerarquización, en esa división, en todas esas categorías, y por lo tanto se va perdiendo el espíritu colectivo, el espíritu comunitario, el espíritu mutualista, el espíritu solidario, el espíritu del beneficio mutuo para establecer estas diferencias que después se van ahondando porque el pez grande se come al pez pequeño. Y así va cada vez concentrándose más el poder en unos. Entonces, si somos comunitarios, si alguien no quiere trabajar, ¿qué pasa con ese hermano? No es que es vago nomás y ya, ¿qué problema? No, no. A ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere trabajar? ¿Qué problema tiene? Es un problema de todos, no es un problema de él, es que es un vago y ya. Entonces ahí no, es una acción en el tejido comunitario porque algo está pasando en la comunidad para generar una situación en ese sentido. No es un problema solo de él, porque no tenemos una mirada individualista, sino una mirada integral y por lo tanto ese ser es parte de todo el tejido y algo está pasando y puede generar un hueco en ese tejido. Y por lo tanto está afectando a todos porque hay un hueco. Entonces hay que resolver ese hueco y eso se lo hace en conjunto. Entonces, todo esto ya se está perdiendo también, incluso en los que todavía viven en comunidades, ya no es como las comunidades antiguas, milenarias, especialmente las que están muy afectadas e infectadas por la civilización, por la ciudad, por el urbanismo, por la competencia, por el mercado. Van perdiendo todas esas nociones. Entonces, cuando nosotros decimos buen vivir, vivir bien, tiene que ser para todos. ¿Cómo puedo yo estar bien si el otro está mal? Es absurdo. Si los otros están mal, no puede haber buen vivir. No puede ser solo que yo estoy en buen vivir, sino que todos tenemos que estar. Entonces, cuando no se comprende así y creemos que hay que hacer un Estado plurinacional para encontrar el buen vivir, no hemos entendido nada. Seguimos entrampados en lo mismo y va a ser otro fracaso en este largo historial de fracasos. Entonces, la salida no es por el Estado, sino es por nosotros mismos, por lo comunitario, por nuestros sistemas ancestrales.
Entonces tenemos que hacer una transición. No podemos eliminar de la noche a la mañana al Estado, pero sí podemos utilizarlo, aprovecharlo para que lo que existe pueda ayudarnos a generar este buen vivir. Entonces, por lo tanto, la acción fundamental tiene que ser en consolidar este sistema, este espíritu, esta característica, esta condición comunitaria para que el poder comunal sea el que pueda enfrentar cualquier cosa, no solamente el Estado, sino principalmente el poder comunal, porque el Estado puede ser corrompido, porque el Estado puede ser manipulado, utilizado, puede nuevamente ser retomado por la derecha. Entonces tenemos que ir a consolidar nuestro sistema comunitario y esto implica un estilo de vida, no es simplemente estar en grupo, es un estilo de vida, es una forma de existir, de producir, de crear, de educar, de gobernar todo. Entonces, cuando logremos entender esto, es que vamos a ir más allá del Estado plurinacional hacia la reconstrucción de un sistema mancomunitario, no de fortificar el Estado, sino de hacerlo un Estado que nos sirva para el propósito, es decir, que sea nuestro trampolín, nuestro instrumento, nada más, y no la idea de crear el ministerio de la descolonización, el ministerio del patriarcado, el ministerio de ni sé cuánto, ni sé cómo. Crear más burocracia y tantas cosas y después pasarse peleando con la derecha por ciertas situaciones coyunturales, y caer en la trampa de la derecha y seguir enfrentándose en el juego que ellos han inventado y jugar dentro de su cancha. Cuando lo que tenemos que hacer es que jueguen en nuestra cancha. Nosotros creamos la cancha y jueguen el juego que nosotros establecemos. Ese es el juego comunitario. Entonces, para eso no es la idea de entrar por el Estado, sino que el Estado es un medio, no es un fin, como están haciendo en Bolivia, que la idea es el fin, es el Estado plurinacional, cuando eso tendría que ser solo un medio. Y ahí podría ser posible de que logremos hacer un cambio radical, porque de lo que se trata es de salir de todo este esclavismo capitalista, patriarcal, etcétera, y no simplemente querer resolver el problema económico, porque cuando nos quedamos ahí, nos quedamos en las mismas dinámicas de lo económico del capitalismo y generamos las mismas divisiones de clase. Ellos quieren eliminar, dicen que quieren eliminar la lucha de clases y lo que hacen es fortificar. Esa es la paradoja. En vez de buscar que desaparezca el clasismo, más bien lo fortifican, porque se quedan viviendo dentro de las lógicas del Estado, del capitalismo, queriendo simplemente resolver el Producto Interno Bruto o de mejorar las exportaciones o de hacer, eh, entregar más bonos o cosas por el estilo. Es decir, no se quedan en estas trampas que evidentemente que hay que enfrentarlas, pero lo que estamos diciendo es que no es las únicas, ni que solo es el problema ahí, ni que es así como se debe enfrentar lo económico, en este sentido como lo están enfrentando, sino que se tiene que generar otras formas de creación de riqueza.
para que las comunidades generen esa riqueza, pero no generar cualquier forma tampoco de distorsión para que se generen estas diferencias, sino que cuidando de que se establezcan estas condiciones de equilibrio comunitario, porque si no, ahí alguien se sale y rompe todo el sistema y se genera, ya no es un sistema espiralado, sino un sistema piramidal. Por lo tanto, esta idea equivocada de pretender construir el Estado plurinacional es otro tiro en la culata. La izquierda no aprende. Entonces, por eso desde la alteridad llamamos la atención, reclamamos, a pesar de que nos dicen pachamamistas, ¿no? Que eso es lo que ahora nos insultan, nos agreden, que además es insultar a la Pachamama, y con ello creen resolver. Es decir, porque nosotros no seguimos las mismas lógicas que ellos creen que deben ser los procesos, porque para ellos implica esta idea de que el Estado va a resolver, cuando el Estado es el obstáculo, la trampa, no es lo que nos va a ayudar, sino que nos va a hacer caer en la trampa. Y eso no entienden estos compañeros, estos hermanos, y ojalá puedan comprender, tomar conciencia, darse cuenta de que entrar al juego del Estado es quedarse atrapado en el juego del Estado, del capitalismo, del patriarcado, del esclavismo, etcétera, todo eso, envueltos, merodeando ahí, porque centralizan todo ahí, envuelven todo a partir de eso. Entonces, como en un remolino, se quedan ahí y después se van a ahogar, porque se quedan en las luchas con la derecha y con todos los grupos y con los imperios y todo eso. Entonces, en cambio, si visualizan y asumen más allá del Estado, afuera del Estado, sobre el Estado y con el Estado, utilizando al Estado, ahí se podría hacer un cambio real. Entonces, estas ideas de estos supuestos pasitos, de estas transiciones que dicen que están haciendo, a la final no son nada de eso. Simplemente caer nuevamente en el mismo hueco. Ya caen tantas veces y no se dan cuenta. Si no van a crear, ¿qué van a generar máximo? Un capitalismo de Estado. Ahí está la China. Capitalismo de Estado. Entonces eso puede ser el Estado plurinacional o otro capitalismo de Estado. Entonces tenemos que comprender eso para generar este buen vivir. ¿Y dónde está la base, la referencia? El sistema comunitario. Con esas características que hemos anotado, ¿no? Que esas son las condiciones para que sea el sistema comunitario y no sea un colectivo, porque eso hay que diferenciar. Porque ahorita básicamente ya las que llamamos comunidades son colectivos. ¿Qué son? Grupos de individuos que hacen algunas cosas en conjunto, pero cada cual se defiende como puede. En cambio, una comunidad es una red de familias agrupadas para generar un proceso comunitario global. Entonces, hacen toda una serie de situaciones para producir, así como en las fiestas, no solamente en las fiestas tienen que actuar en forma conjunta total, sino en todo. Entonces, eso es, por ejemplo, si necesitamos
construir una casa, si necesitamos hacer puentes, se necesita todo lo que sea necesario, pues pensarlo, producirlo, generarlo en forma comunitaria y no cada cual por su lado, como ahora ya vemos, ¿no? Sí están viviendo en lo que se llama comunidad, pero cada cual va por su lado. Entonces ya eso es una distorsión también, pero fruto de la situación colonial. Y además por la acción de la izquierda al sacarlos y llevarlos a las ciudades donde se van perdiendo todo ese sentido comunitario para quedar en un sentido máximo colectivo, máximo sindical, pero que son formas de personas agrupadas que hacen acciones puntuales para resolver, por ejemplo, quieren pedir más salario y después ya se dispersa y después vendrá otra lucha por más, un mejor salario. No, entonces eso es lo que está, por lo tanto, desvirtuando el Estado plurinacional, que a la final se está convirtiendo en un Estado plurisindical, cuando debería ser pluricomunitario. Y ahí lo que después se ven las luchas entre sindicatos, peleándose entre sindicatos. Y eh, como consecuencia no se está logrando el propósito. Entonces, esto implica entender bien qué es el buen vivir, qué es el vivir bien. Entonces, tener todos los fundamentos, las categorías, los principios, las variables de lo que es un buen vivir. Entonces, cuando se tiene todos esos elementos sobre la mesa, entonces se puede armar. Pero si no, simplemente se puede hacer cosas disparatadas y a la final terminar destruyendo a partir de la idea de querer construir. Y eso es lo que está pasando. En vez de consolidar el sistema comunitario, lo están destruyendo. ¿Por qué? Por principalizar y concentrar en el Estado plurinacional, lo cual trae como consecuencia que se disgregue, se disperse, se deforme lo comunitario, porque ya dejan de ser autogestionarios, dejan de ser autosuficientes, dejan de ser autosustentables, en el sentido de una autopoiesis, es decir, en un sentido de que tienen la capacidad de recrearse una y otra vez, de reproducirse una y otra vez, es decir, cada vez que entren en crisis, en conflictos, en problemas, se rehacen. Ese es un cuerpo autopoyético. Entonces, eso tiene que ser la comunidad, la capacidad de autosostenerse, de tener esa capacidad de lo que se llama a veces también de resiliencia, de renacer, de reconstituirse. Entonces, eso es posible de la ayuda mutua, del beneficio mutuo. Si no, no es posible. Entonces, estos compañeros no han entendido esto y se han quedado atrapadas en estas visiones hegemónicas de la izquierda, esta visión leninista, estalinista, que es desde donde surge todo eso, ¿no? Porque es el leninismo el que establece este horizonte que, a través del Estado. Marx ya se dio cuenta y pocos años antes de morir visualizó de que no había que construir el proletariado, que no era necesario para construir el socialismo, el comunismo. Se dio cuenta que simplemente había que fortificar el sistema de comunas existentes en todo el mundo, que ya estaban ahí, y lo que había que es potencializarles, no desarmarles, para que se conviertan en obreros, para que dejen de ser, en nuestro caso,
cuando después de la independencia que los liberales quisieron que dejen de ser indios para que se conviertan en ciudadanos. Y ese ciudadanos era perder lo comunitario para que se vuelvan ciudadanos individuales. Individualizados entran en la competencia y se destruyen unos a otros y se generan las distorsiones. Entonces, eso es lo que podría señalar, anotar, y pues aquí podemos profundizar, ampliar, complementar, cuestionar lo que ustedes consideren para poder entender mejor, ayudarnos mutuamente y poder tener más claridad para poder asumir de mejor manera esta tarea del Pachacuti que nos legaron nuestros abuelos. Les escucho. ¿Qué dicen? ¿Qué, qué les, qué les parece? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Les suena, resuena? Si no hay algo claro, algo que quieran que clarifiquen, pues lo que ustedes tengan a bien. Entonces, como verán, todo esto eso me imagino que es nuevo para todos, que casi todos están hablando del Estado plurinacional y están enfocados en eso. En cambio, nosotros ya estamos yendo mucho más allá. Estamos eh, desarmando todas esas nociones y, y claro, o sea, esto es totalmente diferente, ¿no? Incluso nadie de ellos habla de que estamos en un sistema esclavista, donde este esclavismo del capital es una de sus expresiones y no es el capitalismo como tal el problema. Sumerama, profesor. ¿Me escucha? Adelante. Sí, Vilma, ¿Me puede adelante. escuchar? Ah, ya. Bueno, lo he estado escuchando atentamente, profesor, y varias cosas que usted está exponiendo ahora me hace mucho eco en relación en la situación de país que nosotros estamos viviendo en este momento en Chile. Mire, le comento, mire, nosotros usted va, comentan mucho lo que, como usted comprenderá que aquí nosotros estamos en la escritura de la nueva constitución. Entonces, desde esa área, de esa perspectiva, los constituyentes que están escribiendo del lado de los pueblos originarios, de los pueblos plurinacional, lo mismo que usted está exponiendo. Entonces, en mis reuniones con ellos, con los constituyentes que corresponde aquí al pueblo aymara, yo decía, desde mi mirada, era, y usted también ahora está haciendo como poniendo la veracidad de eso en lo plurinacional y el fracaso que ha estado en el país de Bolivia. Bueno, en este caso yo le decía a los constituyentes, porque ellos también decían, porque acá tomando en cuenta que Chile también tiene, tiene muchos pueblos originarios, 14 en total. Entonces, yo decía, dado que la migración que tenemos en forma constante, ahora creo que en Chile, y yo le decía al constituyente, le decía, desde la legalidad, nosotros estamos en un país multicultural, de muchas culturas insertas acá, pero yo decía, de las culturas, aparte de eso, yo decía, nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo como país en realidad? Quizás ustedes también lo están haciendo. Nosotros tenemos reconocidos 9 pueblos ahora en este momento, en las cuales nosotros hacemos clase de lengua de los pueblos originarios en establecimientos con mayor porcentaje de alumnos indígenas, donde incide en la promoción del estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene mal o la asignatura de los pueblos originarios, dependiente en qué etnia sea, quechua, aymara, Rapa Nui, mapuche, entonces el estudiante puede repetir el curso.
Entonces, desde esa área nosotros, acá como país, también tomando en cuenta el decreto 169, entonces nosotros de la ley indígena, nosotros también hemos logrado grandes pasos en eso con el gobierno que hemos tenido antes y desde que se tomó eh, como la lengua de los pueblos originarios en la palestra del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos haciendo las clases en los establecimientos, pero con la mirada de volver a nuestra ancestralidad, en la forma de vida, en la forma de llevar los pueblos, en la forma tomando como los tres principios de no robar, no mentir, no ser flojo, que son como los pilares para la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos implementando todo eso desde los pequeños. Y desde esa perspectiva, también apoyados con financiamiento del Estado. Nosotros, el gobierno ha apoyado con texto para el estudiante. También en los colegios nosotros estamos haciendo clases con educadores tradicionales, que quiere decir son profesores comunitarios que están validados por el Ministerio de Educación para poder realizar clases en los establecimientos educacionales. Y desde esa perspectiva, nosotros estamos tomando no solamente en eso, sino que también el gobierno ha apoyado también a la salud intercultural, que está tomando en consideración lo que son a los colliris y también en parte también a los yatiris, más a los colliris desde la medicina, desde la ancestralidad. Entonces también, aquí también la, se han hecho políticas públicas para que se respete mucho lo que son los de los saberes ancestrales. Dentro de nosotros estamos también en la progresión de la asignatura hacia la enseñanza media y también en la universidad, tomando en cuenta también desde la tecnología, desde nuestros ancestros, tomando como base para poder construir una sociedad de mayor equidad en el despertar de la conciencia en realidad. Vamos tomando en cuenta en esa brecha. Y tomando en cuenta, como usted decía, en lo comunitario, en la familia, tomando como potencial la familia, educar desde la familia. Entonces, desde esa perspectiva, aquí en Chile lo estamos tomando en esa área. Pero lo que usted me hacía mucho eco, lo que usted decía de la pluricultural. Entonces, yo le preguntaba a los constituyentes acá, yo le decía, mire, tomando en cuenta desde lo multicultural, lo plurinacional y todo eso, como que se pretende ser, yo en lo personal tengo un cierto temor y un cierto sesgo en relación a eso, dado de que yo digo, aquí en Chile se están entrando muchas culturas que también como cultura no son como de la ideología de los pueblos originarios de Chile. ¿Me entiendes? Hay otras culturas que vienen de otros países que tienen otro tipo de ritualidad que en su cultura es, es permitido y dentro de nuestra cultura no es permitido y no se ha hecho eso. Entonces yo les decía a constituyente, le decía, si vamos tomando en cuenta de lo plurinacional, puede venir otra cultura a el país y a practicar lo que está su cultura e instaurarla y practicarla en el país. Entonces decía que eso también tomando en cuenta de que no está alineado con nuestra cultura originaria del pueblo de Chile, de la nación chilena. Entonces desde esa perspectiva decía, ¿no será un poco peligroso? Ya. Y bueno, también se lo expliqué con otras palabras y el constituyente me decía, siempre en donde se base la nueva constitución y todo eso, entonces decía, pueblos originarios del pueblo de Chile. Y ahí sí vamos a potenciar lo que son los originarios, complementando con los saberes que vienen de afuera. Entonces, desde esa forma podemos potenciar un país que sea mucho más rico,
Y también tomando en cuenta, viendo a los hermanos de Perú y a los hermanos de Bolivia, yo en lo personal, yo digo así, como chilena, le digo, eh, viven en un país rico en muchas áreas. Y yo siempre lo he dicho y lo he gritado a los cuatro vientos. Yo digo, eh, Perú, Bolivia pueden ser una potencia mundial porque tienen muchas cosas que tienen, que ustedes son, pueden ser grandes, pero lamentablemente lo que les pisa la cola, como se dice, es la organización de las personas que llegan en el poder, es la formación desde el hogar, cómo nosotros vamos criando el apego a nuestra nación, a nuestra cultura y con Ya, nuestros saberes ancestrales construir el futuro. Entonces, desde esa perspectiva, ya, yo lo felicito a cada uno a mí, es verdad, si a mí me tuviesen que decir que salir de mi país y me dijeran a dónde te gustaría ir a vivir, yo diría a Perú, a Bolivia, porque son tan ricos y cosas de ver y quizás en el país no hay oportunidades para poder levantar el país, como decir, eh, eh, porque nos guste o no nos guste, los países capitalistas son los que salen afuera, pero hay que saberlo cómo llevar eso. Y desde esa ya, área, desde nuestros saberes ancestrales, tomando en cuenta que nosotros como cultura, Perú, Bolivia, llevan una riqueza enorme de todo lo que se ha hecho en el pasado y ahora los científicos están estudiando todo era como escarbando lo pasado de lo que se ha encontrado, de lo que es, de los abuelitos que se trata de sacar todos esos saberes, de que en ellos algo queda que no de esta altura nosotros, o sea, en la actualidad se puede potenciar para poder el día de mañana alcanzar el suma cameña, que es muy amplio, pero entre todos nosotros se puede hacer. Y ya. desde esa perspectiva eh, está en nosotros, en cultivar desde las futuras generaciones que vienen naciendo ahora, cómo cómo los vamos canalizando para que ellos arreglen lo que está eojata en este momento. De acuerdo. Uh-huh. Gracias, Vilma. A ver, tengo que hacer unas precisiones. El problema no es lo plurinacional, el problema es el Estado plurinacional. No estamos criticando lo plurinacional, sino al Estado al cual simplemente creen que metiéndole la idea de lo plurinacional se va a cambiar. Lo plurinacional es correcto, porque así es nuestra visión pluri, eh, plurisémica, es decir, polisémica, que tiene una visión diferente, que no estandariza, que no homogeniza, sino que busca establecer la diferencia, la variedad. Entonces, eso es correcto, que siempre nos hemos manejado por una visión pluri, es decir, buscando siempre escuchar las varias voces y no querer homogenizar, estructurizar a una sola cultura. Entonces, lo que criticamos es la idea de que al Estado hay que hacerle plurinacional y eso simplemente va a fracasar, porque lo que tenemos que aspirar es a un Estado comunitario plurinacional, perdón, un sistema comunitario plurinacional. Es decir, no ir a consolidar el sistema haciéndole plurinacional, al Estado haciéndole plurinacional, sino en el sentido de generar, potencializar, florecer nuestro sistema comunitario que siempre ha sido pluricultural, porque respeta todas las formas culturales de los otros pueblos, no les va a imponer una cultura a otra cultura, respeta y valoriza estas diferencias culturales. Entonces, en este sentido, es que en el caso de la educación, no se trata de hacer lo que ha hecho hasta ahora la educación intercultural bilingüe, en la cual lo que hacen es simplemente al, a una de las instituciones del Estado, que es la escuela,
hacer ciertos cambios para que hablen en otro idioma o para que se aprendan cosas indígenas. Ese no es el, el- el único elemento, no es lo central. El problema es el sistema escuela, es decir, la estructura, cómo está establecido esa forma de educación, en donde hay un sistema en el cual hay un profesor que dice que enseña a alguien, a los que no saben. Y por lo tanto es un sistema piramidal, es un sistema fragmentario. En cambio, otra cosa es nuestros sistemas comunitarios en las cuales la comunidad participa de la creación educativa y cuando se generan procesos de enseñanza, primero no se los hace en forma memorística, no se lo hace en una forma de repetición, sino basado en otras pedagogías, en otras metodologías, para hacer otro proceso de asimilación de lo que se quiere aprender. Entonces, es otra estructura, es otra organización. Entonces, no se trata simplemente de introducir a la escuela, que es un sistema, parte de esta concepción del Estado, e introducir a que ahora ya hablen en Aymara, y con eso creyendo que se está cambiando, o de que ya se introduce una pedagogía Montessori o una pedagogía más alternativa, más integral. No es solamente eso, es lo que estamos diciendo, es el problema de que creyendo que al Estado se le pone cosas indígenas o alternativas ya se está cambiando, y a la escuela creyendo que porque se le introduce de que ya se enseñe en una lengua indígena, pero la estructura del sistema es el mismo. Entonces, lo que hay que cambiar es todo lo que es la concepción de escuela, con todas sus categorías, con todas las estructuras, sus formas, para generar otro sistema educativo que funciona desde otras condiciones, y ahí también hay las otras pedagogías y se utiliza también, se incorpora la lengua, pero ya está jugando en otra cancha, ¿sí? Por ejemplo, más fácil, ¿no? Ya no es que están jugando en la escuela convencional, en esta escuela que reproduce el sistema y que genera todas esas deformaciones, sino que generamos otra cancha que funciona desde otras condiciones y por lo tanto se hace otro tipo de educación. Es por eso que desde las mismas instituciones educativas que cuestionan al sistema oficial, surge el sistema Montessori, el Waldorf, el Pestalozzi, bueno, etcétera, porque cuestionan a ese sistema. Entonces, nosotros no se trata solamente de crear algo, de unos pequeños cambios como hace Montessori o ellos dentro de la misma estructura, sino hacer otra estructura, no seguir en el mismo estado. Entonces, tenemos que hacer otra forma, y esa otra forma es lo comunitario, que se aplica a todo. En este caso, si hablamos de educación, entonces, por ejemplo, nuestros antiguos Yachayhuasi o todas nuestras Amautahuasi, todas nuestras formas educativas no tenían la estructura de la escuela, una estructura vertical, sino una estructura comunitaria. Y se hace otro ejercicio de educación, en donde va a ser una forma experiencial, pero que está integrado a la comunidad, no está separado, porque ahí se van los niños a la escuela, se van los niños a la iglesia, se van por aquí a trabajar. Esa es la división, es la fragmentación, eso no es comunitario. Entonces, comunitario es que todos nos hacemos cargo de la educación y nos buscamos cómo apoyarnos y cómo que coparticipemos en la educación. Entonces, no es que les entregamos a alguien. Entonces, no es que hacemos procesos de estratificación, de división
de fragmentación, de comprensión de la realidad en forma especializada, diferenciada, separada, sino en un sentido integral, complementario, recíproco, correspondiente, cíclico, espiral. Entonces son otros principios los que manejamos y eso crea otras dinámicas, otras instituciones, otras formas. Entonces, hacer un Estado plurinacional para hacer la misma escuela plurinacional con simplemente haciendo estos cambios parciales cosméticos es repetir lo mismo a la final. No es cambio real, es una nueva trampa y después el sistema lo absorbe, lo digiere, lo asimila y lo presenta después de otra forma, pero la esencia es la misma y seguimos empantanados en la misma situación. Entonces, el asunto no es hacerlo así ciertos elementos añadidos a la misma estructura. Es como, por ejemplo, la universidad también. No se trata de simplemente de como, por ejemplo, pasa en Bolivia, dicen, hay la universidad indígena. ¿Y qué tiene de indígena? El nombre, porque le han puesto un nombre indígena, o porque hay estudiantes de extracción indígena, ya por eso creen que es indígena. No, lo indígena es una epísteme, es un conocimiento, es una estructura, es una forma. Entonces, eso implicaría que sea realmente algo indígena y que empezaría por no llamarse universidad, porque es tendría que ser pluriversidad indígena, desde ahí, desde el nombre. Y con otras formas, y no simplemente de que ya se incorpora y ya hablan aymara. Entonces, y hay profesores que hablan aymara, pero están dentro del mismo sistema. Entonces, ¿qué siguen aprendiendo? Y siguen en las mismas características y condiciones que los otros profesionales. Tienen las mismas estructuras, las mismas formas. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo, un médico. ¿Cómo funciona un médico occidental? Solo lo corporal. Entonces, esos son los que se forman en las universidades indígenas como médicos occidentales. Porque si fuera indígena, tendrían que introducir medicinas integrativas para que sea una formación completa donde manejen otros instrumentos, otras áreas, otros elementos que practican, por ejemplo, lo que llamamos los chamanes, los coyiris, los yatiris, los pacos, las machi, que son distintas formas. Entonces tenía que manejar varias terapias, que de hecho algunos sí lo hacen cuando afuera después ya comienzan y buscan aprender otro tipo de herramientas. Pero eso implica cambiar la forma de comprensión de la enfermedad, porque si se sigue comprendiendo de la misma forma occidental, separada, yendo solo al órgano, creyendo que ya, bueno, no le vamos a dar pastillas, le vamos a dar plantas. ¿Crees que con eso ya se ha cambiado? No, seguimos en el problema de cómo estamos entendiendo a la enfermedad. No se trata de que quitarle la píldora para darle planta, cuando no hemos entendido de que la enfermedad es integral y que la acción es en ese mismo sentido. Entonces hay que buscar las causas psicosomáticas y hacer todas las intervenciones, no solo corporales, sino emocionales, espirituales, mentales, de formas de vida, de creencias, de relaciones, todo eso hay que ver. Entonces no sirve de nada simplemente decir que ya utilizamos plantas cuando no hacemos otras intervenciones para ir a las causas, a los orígenes que están provocando la enfermedad.
Es decir, el órgano simplemente es una respuesta, una reacción de algo más, de una serie de elementos que están ahí confluyendo y que se expresan en forma corporal, pero que solamente es una síntoma, no es todo lo que está de fondo. Y así podemos explicarlo en varios ámbitos, ¿no es cierto? Y otra cosa que también hay que señalar, esto del amashua, amayuya, amaquilla, no robar, no mentir, no ser ocioso, ese es otro invento introducido por la izquierda y por la teología de la liberación y una serie de personas, de gentes que nos han dicho que esos eran nuestros principios. Esos son parte de los 10 mandamientos católicos y utilizan 3, porque nuestros principios eran shuk maquillas, shuk shunguya, shuk yuyaya, es decir, en un mismo pensamiento, en un mismo puño, en un mismo corazón. Esos eran, entonces se desvirtuaron. ¿Y cómo, por qué? ¿Cuál fue el interés? Donde el conquistador le introducía sus mandamientos y se aprovechaba de estos tres y le decía, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a ser ocioso. ¿De dónde viene eso? De la religión. En un sistema comunitario no puede haber ociosos, ladrones, porque se cuidan, se apoyan, se están protegiendo, están cuidándose. Entonces, no hay esos fenómenos. Si los hay, se corrigen comunitariamente. Entonces, esto también nos han impuesto y hasta han introducido en la Constitución de Bolivia. Mire, ahí está. Entonces, todas estas cuestiones coloniales, neocoloniales, ahora tienen rostro indígena. Han asimilado el colonialismo y creen que es algo indígena. Sí, es como, por ejemplo, cuando creen cuando curan, por ejemplo, con el huevo, creen que es nuestro ancestral. Aquí no habían gallinas. Era una práctica introducida por las mujeres que llegaron con los conquistadores, las curanderas europeas. Ellas curaban con el huevo porque allí había gallinas. Aquí no había, acaso, bueno, podría decirse que del cóndor, ni que fuera fácil coger. Entonces, como ya está casi tantos años, más de 400, casi 500 años practicándose esto en otras comunidades, estos creen que es nuestro, pero no es nuestro. Y así, pues cuando todos creen que, por ejemplo, las vacas han existido acá, fueron traídas por los españoles, las vacas, los caballos, los chanchos, bueno, los borregos, etcétera. Nuestros solo son las llamas, los cuyes. Esos son realmente de nosotros. Entonces, eso hay que saber tamizar para ver qué es realmente originario. Es como ahora, por ejemplo, en las ropas dicen originarias. Todos están vestidos, especialmente las mujeres, ahora, por ejemplo, las llamadas cholas, están vestidas como en la época de la colonia. Así se vestían las mujeres blancas con el sombrero y todo eso, y dicen que es indígena ancestral. Cuando lo que hicieron es simplemente que las mujeres que llegaron a la ciudad, que después ya se fueron introduciendo, y después querían ya parecerse a las blancas y comenzaron a vestirse así, y después las otras más bien ya se quitaron, porque veían que las indias estaban vestidas así. Entonces,
ya entraron en otras modas y buscaban también diferenciarse y separarse. En cambio, ellas lo guardaron y se dice que es vestimenta indígena. Mentira. Las crónicas cuentan los españoles cómo se vestían, cuáles eran las vestimentas ancestrales. Entonces, también nos pasan como nuestras. Y así, entonces, sí, ese es el peligro donde el neocolonialismo con rostro indígena va afectarnos y va desviando y tergiversando y nos van a la construcción del Estado plurinacional. Sí, lo plurinacional efectivamente es nuestra cosmovisión, claro, de ahí lo toman. Pero no se trata eso de incorporarlo al Estado, porque lo plurinacional va a terminar embarrado, va a desvirtuarse, a deformarse. El Estado se va a encargar de hacer todo eso. Y en la escuela fracasó la educación intercultural bilingüe por esas mismas situaciones, porque no se ha comprendido de que lo que hay que cambiar es el formato llamado escuela por otro formato comunitario y que tenga otras condiciones y características de aprendizaje y todo lo que implica. Bien, Profesor, adelante. profesor, usted nombraba lo que decía un mismo pensamiento, un mismo corazón, un mismo puño. ¿A qué se refiere eso, profesor? Se refiere a que en un sentido de que estemos eh, buscando la unión, ¿sí? Es decir, que busquemos mecanismos de comunión, de interacción, de coparticipación, no es la idea homogenista o monocultural o la idea de uniformarnos, ¿no? De estandarizarnos. No es en ese sentido, sino en el sentido de, de apoyarnos en un solo corazón. O sea, que tengamos ese sentido de, de comunidad, ¿sí? Un corazón colectivo, un puño colectivo, una palabra colectiva, ¿sí? En ese sentido de colectividad, no de uniformización, sino de que busquemos esa acción, esa dinámica, esa forma comunitaria de generar estas formas de ayuda mutua y estemos en un mismo pensamiento, ¿no? De un pensamiento colectivo. Entonces, eso es el Yuyaila en Quichua, ¿no? En el Quichua del Ecuador. Yo soy originario del Ecuador. Y ahí hablamos Quichua. En Perú hablan Quechua. Entonces, el Quichua nuestro es un poco diferente. Entonces, cuando decimos Yuyailia, es en un mismo pensamiento colectivo. Cuando decimos maquilla, de mano, hace referencia a la idea de acción, de labor, de trabajar, ¿no es cierto? Entonces, la idea de en un trabajo colectivo, que seamos una misma fuerza trabajadora colectiva, ¿sí? Y el shunguya, shungu es corazón para nosotros, el shungo decimos. En Perú dicen como dicen, el shunku, o bueno, Sonco. sonco, ¿no? Sonco dicen en Perú. Nosotros decimos shungu. Y entonces, ¿qué quiere decir? En un mismo corazón colectivo, un mismo sentimiento, un mismo amor, tengamos un amor colectivo, no un amor individualista, egoísta, separado. Entonces, esos eran nuestros mandamientos, entre comillas, y que fueron deformados y
y ahora muchos hermanos repiten y no saben lo que están diciendo, así como hemos dicho en el caso del huevo, ¿no? Y así podríamos poner de ejemplos de que no corresponden, ¿no? Que no son ancestrales y por lo tanto eh, podemos equivocarnos. En otros casos puede ser positivo, utilizar el huevo está bien como otra técnica, eso que se haga. Ya, sí, es otra técnica, no es nuestra original, pero es positivo, es originaria indígena de Europa. Los hermanos indígenas de Europa la practicaban. Ya, está bien. Entonces, en ese caso lo tomamos, porque no es que se trata de rechazar porque viene de Europa, ¿no? Son nuestros hermanos también y hay cosas positivas de los hermanos indígenas europeos. Entonces, así podemos ir haciendo todos estos procesos de reconstrucción. No sé si hay alguna otra cosa, alguna otra participación. Profesor, tengo una consultita pequeña. Sí, dígame. Decía usted, profe, el sistema, estructura, ¿no? Tal vez diría yo en el Estado, ¿no será el problema se encuentra ahí en el cambio de la sistema? El sistema conforma estructuras y la estructura crea un sistema, ¿no? Tal vez por ahí. Pero, por ejemplo, aquí en Bolivia pasa parte, según a mi pensar, parte sobre eso, ¿no? Pero en muchas cosas plurinacional en el Estado, parte algunas cosas remendadas, podríamos decir, pero sigue en el antiguo sistema que ha sido en la República, y encima de ese sistema y estructura, nosotros aquí queriendo hacer funcionar, digamos, lo comunitario, pero seguimos en el mismo sistema. Entonces, eso es lo que frena, o para poder solucionar, ¿qué es lo que se podría hacer, profesor, para poder cambiar todo aquello? Entonces, desde ahí nace la educación, la producción, la economía, todo aquello, ¿no, profesor? Gracias, Ponciano. A ver, expliquemos de otra manera. Cuando decimos sistema, implica toda una estructura, toda una organización, toda una forma de funcionamiento de cualquier sistema tecnológico, nuestro sistema, por ejemplo, corporal, nuestro sistema digestivo, todo eso tiene que ver con la idea de que está estructurado dentro de una forma. Entonces, lo que nosotros criticamos es la forma Estado. Esa es una forma de organización, ¿sí? Ese es un sistema Estado que tiene una forma de estructura con una serie de órganos, así como nosotros tenemos órganos o de instituciones. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿qué hay en este Estado? Entonces, hay lo que decíamos del sistema, la parte escuela, la parte iglesia, la parte ejército, entonces, que funciona dentro de estructuras pequeñas, pero que son parte de la gran estructura. Y esas tienen una forma. ¿Cuál es la forma? Una forma vertical, piramidal, jerárquica, ¿sí? Entonces, en cambio, nuestra estructura es espiralada, no es jerárquica de arriba hacia abajo, sino espiralada. Entonces, por ejemplo, si hablamos de escuela, tiene que ser una educación espiralada, una educación comunitaria, una educación, por ejemplo, desde sentarse, donde nos sentamos en círculo. Así, por ejemplo, hacemos las ceremonias en círculo y la educación en círculo. Porque nos está diciendo, tenemos que manejarnos desde otra estructura en la cual todos estamos, por ejemplo, a la misma distancia del centro. En el círculo, estamos todos a la misma distancia del centro. En cambio, en el otro sistema,
Desde la forma están separados, el profesor a un lado, los alumnos a otro lado, división. El que sabe lo que no sabe. En cambio, en el círculo todos sabemos y todos aprendemos y todos compartimos y todos somos todo. Entonces vamos generando este proceso y nos vamos apoyando mutuamente entre el que sabe una cosa, el que sabe otra cosa, y ese es el sentido de círculo. El otro es el sentido separación vertical. El profesor arriba, los alumnos abajo. Entonces, miren, desde ahí, esa es la forma que genera una estructura a partir de una concepción que establece ese tipo de forma. Entonces, hay que cambiar no solamente las concepciones, sino las formas. Y a partir de eso es que vamos a lograr hacer algo diferente. Entonces, no se trata de entrar a la forma, de meternos en ese sistema caduco, fracasado, en todo el mundo, y simplemente porque le metemos ahí algo indígena ya creemos de que estamos cambiando, ¿no? De lo que se trata es de hacer algo afuera, paralelo. Sí, es como, por ejemplo, lo que hacen las ecoaldeas. ¿Qué hacen ellos? Son grupos de familias que se ubican dentro de un territorio y recrean todo. Una nueva forma de educación, nueva forma de salud, nueva forma de organización, de producción. Todo se replantea. Entonces, ¿cuál es la inspiración? Las comunidades ancestrales milenarias. Ahí, entonces, tienen sus fundamentaciones para recrear este que se llama ecoaldea. Aldea es igual que comunidad, es otra palabra. Es como decir, podríamos decir ecocomunidades o ecoaldeas. O también ahora se dice biocomunidades, para hacer referencia a esta característica de diferenciación en este sentido de integralidad, con esa estructura, con esa forma que establece otras condiciones. Entonces, ahí estamos haciendo algo diferente. Entonces no se trata de que hayan más escuelas dentro del mismo sistema. ¿Y por qué se van a educar en qué? ¿Qué van a aprender esos niños? Entonces, lo que necesitamos es que esos niños aprendan otras cosas y dentro de otro sistema, porque lo que hace es la escuela es reproducir el colonialismo. Todos los que se forman en las escuelas convencionales, en los colegios, en las universidades convencionales, adquieren simplemente nuevas formas de colonialismo. El analfabeto es una persona que está en otras condiciones porque no está colonizado. En este caso resulta una ventaja que el analfabeto no ha ido a la escuela y por lo tanto no se ha adoctrinado, no se ha domesticado. Entonces, no sirve meterles a alfabetizarles cuando pueden ser simplemente colonizados, porque ahí les educan dentro de unas formas eurocéntricas. Entonces, miren, no se trata de crear más escuelas, sino de crear otras escuelas. Esa es la diferencia. No más escuelas, otras diferentes. Lo que hacen en el Estado provincial es decir, que se eduquen más. Se eduquen, pero ¿en qué van a educarse? ¿Qué se van a formar? ¿Qué van a aprender? Bien, no sé si alguien más tiene algún otro comentario. Sí, yo, profesor, respecto a lo que hablaba en el anterior tema de los valores Amasúa, Ama, Yuya, con el profesor que estamos pasando los días martes, Freddy Magno, justo hablábamos del tema en esta semana y él mencionaba un libro que se llama Copacabana de los Incas, que dice, ¿no? En este libro lo que nos explicaba, que habla de la lógica existencial de la conquista y que habla, ¿no? Que las personas que vivían, los comunarios, no han llegado a entender el grado de matanza con la que han llegado los europeos
por lo que a partir de esa época han nacido estos valores en la que los mayores, los más viejos, recomendaban a los más jóvenes y se decía Amasúa Canca. O sea, ahora se dice Amasúa, pero ha desaparecido el Canca, que es como que los ancianos decían, no robes como el blanco, no seas flojo como el blanco, refiriéndose a los europeos, ¿no? Entonces, se cree a partir, dice, de este libro que todos estos valores ya los teníamos integrados, supuestamente como que los 10 mandamientos en nuestro territorio ya se vivía así en comunidad, sin robar, sin ser flojo, sin, no sé, todo lo que dicen los 10 mandamientos, y pues han llegado y decían por eso, esta es la tierra de los dioses, asemejando a Dios como, y por eso los 10 mandamientos. Entonces, como que ya se vivía aquí y la religión ha copiado esto, ¿no? Entonces es como una teoría que podría ser cierta, ¿no? Que a mí me parecía muy interesante que mencionaba todo esto. Que puede ser que de ahí y se ha eliminado este canca, o sea, no robes como el blanco, no seas ladrón como el blanco, no seas flojo y eso. Y además quería comentar más en toda la charla respecto a esto del esclavismo en el que vivimos ahora, ¿no? Pues yo creo que es muy difícil salir de esto porque el sistema sabe cómo hacer que cada vez seamos más zombies, más robotizados, y pues nos maneja, sobre todo a los niños, a los jóvenes, de una manera increíble, ¿no? O sea, nos programan así. Entonces pienso que las personas que estamos aquí, que si bien somos pocas, lo ideal es no pensar tanto en la escuela, que es lo que hemos hablado igual, ¿no? Porque ya parte mal, ¿no? Desde tener que llevarles a nidito, que ya es un error. Entonces pienso en casa, desde muy pequeños hay que enseñarles en cosas muy simples, como que decidan enseñarles a decidir a tomar agua y no una Coca-Cola. Así, cosas muy simples, ¿no? Entonces, partir de esas simplicidades y de hacer que se cuestionen, formar niños jóvenes que estén a nuestro alrededor, porque ni modo, o sea, mi hijo va al colegio y yo digo, ni modo, no hay un colegio que me convenza, pero tampoco voy a privarle de esto, ¿no? Pero sí me encargo de que en casa, pues, se dé cuenta, ¿no? De qué cosas son saludables, qué cosa está bien, qué cosa está mal. Entonces pienso que la labor va por ahí. Lo mismo que los feminismos, que también se ha hablado mucho de esto y siempre usted menciona esto, ¿no? Que es algo que igual le han puesto un nombre que siempre ha existido, y yo pienso que es más como este feminismo comunitario, y tienen razón muchas mujeres, yo me identifico con no identificarte con ningún feminismo, porque te dicen cómo pensar, cómo sentir, sino eres infiel por ponerle un nombre igual a la teoría, ¿no? Entonces, pienso que igual es más como un feminismo intuitivo, ¿no? Que igual lo hacemos en casa, en el que creo que es la idea igual, ¿no? No ser tan visibles o tener una posición política tan firme como ahora se está viendo, y también es más por moda, sino hacerlo también en casa, con tus hermanas, con la persona que trabaja en tu casa, con todo, en el cotidiano. Yo pienso que es la clave del éxito de todos estos saberes, ¿no? Como no solo teorizarlos y solo hablarlos y en clases, sino que cada día todos intentemos ser conscientes de qué vemos, qué comemos, y pienso que esa es la manera en la que se puede cambiar un poquito. Bueno, eso, habían más cosas, ¿no? Porque es muy interesante toda la clase, pero bueno, se va disolviendo ahí en otras intervenciones, y gracias, muy lindo. Hasta ahora estoy muy feliz. Muchas gracias, Claudia. Muy de acuerdo, Claudia, contigo. Efectivamente, en el caso de lo que anotas de esto del canca, en todo caso puede ser también, ¿no? Por ahí podría ser, digamos, la deformación, la desvirtuación, la manipulación, el aprovechamiento que se hace y le dan la vueltita, ¿no? Y ya con eso le transforman es decir, le hacen un vaciamiento y le estructuran de otra manera y ya con eso queda asimilado de otra forma. Es como lo que hicieron, ¿no? En donde eran nuestros templos,
procedían a montar iglesias. Entonces, ellos eran muy inteligentes, ¿no? No se trata de, no hacían, cogían y barrían, no, simplemente le iban cambiando, le iban dando una nueva formita y después pasito a pasito y con el tiempo ya desaparecía lo que era templo y se transformaba en iglesia y tenía ya otra estructura y ya. Y así lo iban haciendo sutilmente, ¿no? Esa es la forma que ellos aprendieron de hacer esos procesos de penetración para ir paulatinamente generando eso. Y entonces, esa hasta podría ser otra vía para nosotros también, ¿no? Podríamos hacer eso, de introducirnos para irles dando, ¿no? Nuevamente, pero habría que tener claro eso en sentido, ¿no? Porque si no, simplemente podemos caer en la trampa. Ahora, con respecto a la de la educación, yo como padre también me he cuestionado eso profundamente, porque yo he dicho, ¿cómo voy a enviar a mis hijos a lo que yo estoy criticando? ¿Cómo voy a enviarles a las escuelas a donde se formen y pase lo que he vivido? Es decir, en mi caso, yo también pues seguí todo el proceso, conozco, por lo tanto, además he sido profesor universitario y conozco toda la situación, entonces yo tengo también una maestría, he estado dentro del sistema, entonces lo conozco bien. Entonces yo he dicho, ¿cómo es que puedo meterles a mis hijos para que sean desvirtuados, para que sean castrados, sean afectados? Entonces, la salida que han encontrado otros padres es lo que se llama educación para padres, ¿no? O de padres, ¿no? Es decir, donde los padres se encargan ellos directamente de la educación. Es decir, educación en casa también se llama, y se lo está practicando en muchas partes del mundo, pero que es difícil. Lo más fácil es como las ecoaldeas o las comunidades milenarias, en donde se apoyan mutuamente entre todas las madres y padres para hacer ese proceso, porque hacer uno mismo con los hijos no es fácil, es compleja la situación. En cambio, si están con otros niños primero y después están con otros padres, entonces ya la cosa cambia y por lo tanto se genera otra dinámica. Ya no es, porque nosotros como padres tenemos un tipo de relación, pero cuando hay otros niños y hay otra gente de afuera, entonces hay otro intercambio y otra dinámica, y ahí se puede generar la posibilidad de hacer, por ejemplo, un sistema que yo propongo, es que por decir algo, los días lunes, eh, una pareja tiene que estar, papá y mamá, o dos parejas se hacen cargo de todos los niños. Por ejemplo, hablemos que hay 20 niños. Entonces, esos 20 niños, dos parejas se hacen cargo los días lunes y se van a encargar de hacer unas dinámicas de generación de aprendizaje. Y así los martes van otros dos padres y madres diferentes. Entonces, como consecuencia, ¿qué pasa? Que en nuestro caso, por ejemplo, solo nos hacemos carga un día a la semana y tenemos los 4 días disponibles para hacer otras cosas, y ahí estamos haciendo una educación comunitaria desde nosotros mismos y generando, por lo tanto, una coparticipación y cuidando lo que les enseña y cómo se enseña. Entonces, esa es una metodología, una forma que he estado promoviendo, difundiendo y que es factible, posible. Entonces, se necesita la voluntad, el coraje y tener realmente una posición clara, decidida, porque si no, después nos cuestionamos, ay, después qué va a hacer mi hijito, y van a pedirle el título y que después, que por qué no ha estudiado este otro. Entonces, yo he estudiado el caso y he dicho, hay salidas. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, y me imagino que en otros lados también,
faculta la ley que cuando una persona ha cumplido los 18 años puede solicitar al Ministerio de Educación que le permita rendir el examen de bachillerato y ya se gradúa. O hay también lo que se llama la educación a distancia, en que en 3 años ya logran tener el título. Si es que ya quieren estos muchachos, estos jóvenes, seguir las dinámicas y entrar a la universidad, entonces hay esa posibilidad para que puedan obtener el título de bachiller y ya puedan ingresar a la universidad. Entonces, hay mecanismos, hay posibilidades, aunque lo ideal sería que se lograra hacer, por ejemplo, para eso nos podría servir el Estado, utilizar el Estado para generar otros tipos de instituciones. Entonces, por ejemplo, recuperar los Yachaiguasi y hacer otro centro educativo comunitario en otras condiciones. Ahí nos podría ser, si así hicieran eso, ya nos estamos aprovechando del Estado para poder generar algo diferente, ir construyendo por afuera y de esta manera estableciendo otras condiciones, otras formas, y así vamos en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y vamos recreando y reproduciendo y generando estos procesos paralelos, alternativos y siguiendo esa dinámica, esa metodología, esa forma, pues vamos rehaciendo y vamos generando un nuevo sistema, porque si no, podemos caer en lo que tú decías, a la final, pues criticamos todo eso, pero terminamos mandándoles a nuestros guaguas al mismo sistema que criticamos. Entonces, claro, comprendo que es difícil salirse completamente, pero sí podríamos intentar y buscar mecanismos. Pero la idea es que ahí, por ejemplo, el Estado podría cumplir un rol si tuviéramos un gobierno que entienda así y pueda apoyarnos, por ejemplo, decir ya, les organizamos así como he explicado los padres y les damos incluso un sueldito, un salario. El Estado dice, a ver, ya, padres de familia, reúnanse 20 niños con sus padres y apliquen esta metodología. Y para apoyarles, porque están teniendo su tiempo, les damos un salario o les damos los instrumentos, los materiales pedagógicos, lo que necesitan ya. Ahí está el Estado para proveer. Entonces ya ahí sería diferente. Entonces esa sería la forma, ¿no es cierto?, el medio para ir realmente haciendo cambios profundos, si no, a la final nos quedamos en lo mismo. Bien, queridos compañeros, me despido no solamente esta noche, sino que ya éramos solo 4 clases. En todo caso, gusto compartir con ustedes y pues ojalá podamos reencontrarnos en otras oportunidades y bueno, pues yo estoy a las órdenes. Cualquier cosa ahí pues tienen ustedes mi WhatsApp en el cual ustedes me pueden contactar y ahí pues seguimos compartiendo, construyendo y pues muy agradecido. Un abrazo para todos, una feliz noche y pues no sé si alguien quiera anotar algo más, decir algo más para despedirnos. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Dice. Yo quisiera, bueno, agradecerle, ¿no? Uno, por las reflexiones que nos ha dado. Y creo que desde el lugar donde trabajamos nos va a ayudar mucho para que desde este lugar donde trabajamos podamos ir haciendo pequeños cambios, ya desde lo comunitario. Si bien no podemos cambiar este sistema, esta estructura de Estado, pero lo podemos hacer desde los lugares donde estamos trabajando. Creo que lo comunitario se ha planteado, o sea, hasta desde lo educativo, por ejemplo, se ha cambiado, planteando un modelo educativo sociocomunitario productivo, por ejemplo. En la ley educativa en Bolivia se ha planteado una ley, la ley educativa, la 070, que si nosotros lo leemos, se puede rescatar grandes cosas de esta ley.
que se puede ir trabajando desde el ámbito educativo. Y creo que, yo sé que nosotros estamos inmersos en este sistema burocrático, en este sistema donde tenemos que cumplir muchas cosas, donde tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela, o sea, seguimos reproduciendo esta ideología de Estado. Pero creo que desde el lugar donde estamos trabajando, así como decían, ¿no? Mis compañeras anteriormente, podemos ir cambiando desde estas pequeñas cosas. Creo que la estructura de Estado no lo vamos a cambiar nosotros. Ya nosotros podemos trabajar desde donde estamos. Más que todo quería hacer esta pequeña, decir, ¿no? Que esto nos sirve para algo también y agradecerle, profesor, realmente por las grandes reflexiones que nos ha dado. Nos ayuda mucho a crecer y a repensar lo que estamos haciendo también. Muchas gracias, profesor. Gracias, Yolanda. Efectivamente, no se trata de hacer la toma del poder, que es lo que el discurso, ¿no? Tomarse el poder, tomarse el Estado para hacer los cambios desde arriba. Ese es el error. Los cambios son desde abajo, por debajo y por afuera. Ese se resume lo que has dicho, hermana Yolanda. Y esa es la idea, de ir haciendo cada cual su parte y tenemos que ir contribuyendo y buscando los medios, las formas desde abajo. Entonces, si es que logramos, como en este caso tenemos en Bolivia, un gobierno, debería ahí servirnos para eso. Entonces, si no, no nos apoya en esos cambios de abajo que estamos haciendo, que estamos buscando, y nos quieren introducir en el Estado y nos quieren que vayamos a depender del Estado y todo lo que significa, pues nos están simplemente envolviéndonos peor que lo que hacen los otros, ¿no? Porque nos están haciendo un discurso de cambio, pero en el fondo resulta que es todo lo contrario. Entonces, justamente nosotros tenemos que ir recreando y cuestionando a los dirigentes, a los de arriba y a todos los que quieren desde el Estado y a todos los que se hacen los líderes y los máximos y los iluminados y los salvadores, irles cuestionando, ¿no? Irles moviendo el piso y dándoles ejemplos de lo que son cambios reales, profundos, y no ahí los maquillajes que ellos hacen. Bien, entonces de esta manera me vuelvo a despedir, les agradezco un gran abrazo y entonces den novedades, cuenten conmigo y estamos en otro momento. Un abrazo, nos vemos, gracias, chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, todas. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros.